Este es un mapa representando el norte del mundo. Aquí podemos ver nuestro continente habitado originalmente por nuestros ancestros como los Navajo, Cherokee, Lakota, Dakota, Nakota, Apache, Cree, Inuit, Blackfoot, Comanche. En el centro los aztecas, mayas, como mexicanos nuestros ancestros directos. En el sur, Aymara, Mapuche, Guaraní, Inca, Yanomami, Tupi, Wayuu, Patagones, siendo los pueblos originarios del continente americano los verdaderos dueños de todo el continente desde Alaska hasta la Patagonia, un verdadero hogar soberano donde podíamos pensar libremente y actuar conforme a nuestras creencias, sin imposición extranjera como sucede actualmente. Como podemos ver aquí, a través del estrecho de Bering, el continente americano se conecta directamente con el noroeste de Asia, siguiendo la idea de que nuestros ancestros más antiguos surgieron en África y luego se dispersaron por el resto del mundo. El hombre llegó a América aproximadamente hace unos 15.000-20.000 años por Beringia desde Siberia en la última edad de hielo, siendo los siberianos los ancestros de los nativos americanos. Llegando al norte de Asia, región habitada originariamente por pueblos siberianos, tártaros, túrquicos y mongólicos. En el centro y este del continente asiático podemos encontrar a los mongoles, a los chinos, coreanos, japoneses, en la región del Mekong o sudeste asiático conformado por países como Birmania, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam. Yéndonos hacia el centro tenemos países como Bután y Nepal con influencia china y Bangladesh con influencia india. Aquí tenemos el vasto territorio de los indios. Desde entonces hasta la actualidad se nos ha atribuido incorrectamente el término de indios a los nativos americanos, cuando podemos observar que no existe cercanía geográfica entre ambas culturas. En Asia Central encontramos a los pueblos túrquicos en países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, conectando con la actual Turquía, marcado de rojo, los turcos, que conjunto con los pueblos mongólicos habitaban gran parte de la actual Rusia. Al sureste asiático encontramos el territorio de los persas en los actuales países como Irán, Afganistán, Pakistán, Irak. Llegando al Medio Oriente encontramos a los árabes en países actuales como Yemen, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Jordania, Siria, encontrando la disputa de la región histórica de Palestina entre musulmanes y judíos en el conflicto palestino-israelí, así como la ciudad de Jerusalén considerada sagrada para ambos. En este mapa descriptivo estamos viendo, sin considerar a Europa, a todas las culturas existentes en el continente asiático. Entonces, pongamos atención aquí. Todo el continente asiático, al igual que el continente americano, estaban conformados en su totalidad por culturas y etnias originarias de la región. Turcos, árabes, persas, indios, chinos, mongoles, tártaros, siberianos, coreanos, japoneses y los del archipiélago de la región del Mekong, todos sin conexión alguna con la cultura europea y o raza blanca. Todos los grupos étnicos asiáticos originales tenían la piel morena u oscura. Por parte del este con ojo rasgado, en el oeste y suroeste con rasgos fenotípicos similares a los latinos. Todos siempre morenos, o con tonos más oscuros como en India y la península arábiga. Rusia entonces es una extensión de Europa oriental, dominando y ocupando todo el territorio del norte asiático, donde habitaban pueblos originarios como los tártaros, siberianos y los turcomongólicos, etnias asiáticas ajenas a Europa y a la raza blanca. A través de invasiones europeas por diferentes regiones del mundo, su cultura y sus grupos étnicos se han extendido como un virus por el planeta, imponiendo su yugo imperial o colonial, dando como resultado las actuales entidades políticas como Sudáfrica al sur de África. Al igual, pasando el archipiélago de Malayo en la región del Mekong o sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda se imponen como una extensión más de Europa occidental, creando la ilusión actual de que el grupo étnico blanco proviene de todas partes, cuando en realidad los blancos originalmente provienen exclusivamente de Europa, como los negros de África. Región marcada con el color negro, Europa, dividida en dos segmentos principales, los del este y los del oeste. Dividiendo a Europa Oriental y Europa Occidental, los segundos, los países del este, conformados por países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania, los eslavos occidentales como los polacos, eslovacos, checos, eslavos orientales como los bielorrusos, ucranianos y los actuales rusos,
territorio donde se formó la Rus de Kiev en el siglo IX, alcanzando su apogeo en el siglo X y XI. Con el surgimiento de Moscovia en el siglo XV, el primer zar de Rusia consolidó el poder del Principado de Moscú y comenzó a expandir el territorio. En la dinastía Romanov, siglo XVII al XIX, expandieron su territorio significativamente hasta la Revolución Rusa en 1917. Regresando a Europa del Este tenemos a Rumanía, Moldavia, en Europa Central, Hungría, en la región de los Balcanes, a Bosnia y Albania, y a los eslavos meridionales como los eslovenos, croatas, serbios, búlgaros, montenegrinos y macedonios. Grecia, a pesar de estar ubicado en la península balcánica, se considera Europa Occidental debido a la gran influencia cultural desde su origen grecorromano. En el otro segmento, los del oeste, Europa Occidental, conformada por países como los nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, de habla alemana, Alemania y Austria, Italia con su gran historia cultural, albergando al Estado de la Ciudad del Vaticano, sede principal y centro administrativo de la Iglesia Católica Romana. Suiza con influencia cultural alemana, francesa e italiana. En la península ibérica, España y Portugal, de habla francesa, Francia y Bélgica. Luxemburgo con influencia alemana y francesa. Holanda, de origen étnico holandés, comparte raíces germánicas. El Reino Unido, conformado por ingleses, escoceses, galeses e irlandeses del norte. Irlanda, con raíces celtas y gaélicas. Todos en su conjunto, representando a Europa Occidental, conformaron en su mayoría el poder imperial desde la Edad Moderna, siglo XV al XVIII, hasta la Edad Contemporánea. Una ambrosía para estos, los agresores, los ilegales, los malvados, un exponencial deterioro cultural, étnico, ambiental, humanitario, regional sobre los agredidos. Todas, absolutamente todas las demás culturas del globo ajenas a Europa. Una de las teorías posibles para explicar por qué nuestros hermanos europeos han actuado con tanta maldad, hostilidad y frialdad en un desenfrenado deseo de poseer todo y controlar a todas las demás culturas, es por su cercanía al Polo Norte, teniendo un hostil clima donde es habitual encontrar extremos fríos, largos periodos de oscuridad a falta de la iluminación solar, y a falta de luz se presenta la oscuridad. Así que representamos el origen de la Kundalini, de la serpiente Kundalini, desde el Polo Norte, bajando por los vikingos, llegando a la Grecia antigua, los romanos, subiendo por los pueblos germánicos, los anglosajones, sajones, francos, los celtas de origen indoeuropeo, bajando después por los españoles y portugueses, donde emprende el camino la serpiente hacia, desgraciadamente, nuestro continente, el cual terminaron por descubrir hace 5 siglos atrás. Reino Unido, Francia y Holanda exterminaron a la gran parte de habitantes originarios del norte de América para robar sus tierras y extender su poder imperial. Al mismo tiempo, España y Portugal, en vez de exterminar, esclavizaron a los pueblos originarios para extender su territorio ilegalmente en tierras ajenas del centro y sur de América. A forma de competencia, los eslavos, representando a Europa Oriental, se extienden por invasión y consolidación política a todo el norte de Asia, unificando la actual Rusia. Y aunque sus actuales entidades políticas representativas, impuestas en territorio ajeno como lo son Estados Unidos y Rusia, se encuentren en adversidad pública, podemos ver que cada uno está representando una bipartición de la misma cultura, al estilo de sus ancestros como el Imperio Romano, que también se dividió en Occidente y Oriente. Que no nos despiste su manipulación estratégica en la información, donde el único mapamundi mostrado coloca a estas dos potencias militares de un extremo al otro, creando la ilusión de que existe una gran distancia entre ambas, cuando viéndolo a la forma que es, un globo terráqueo, del otro lado de la moneda están conectados a tan solo 82 kilómetros de distancia por el estrecho de Bering, que es el equivalente de Cocobongo Cancún a Parque Xcaret, sin dejar de lado que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. Regresando al Reino Unido, mostrando el final del recorrido de la serpiente Kundalini, representada con los colores azul y rojo, como los que usan las banderas de los grupos étnicos que la extendieron y que la representan actualmente. Hipotéticamente, colores que representan a la policía de forma internacional. De origen eslavo, Moscú, Rusia, representando a Europa Oriental. De origen anglo, franco, sajón, desde raíces germánicas, Estados Unidos representando a Europa Occidental.
entidad política que junto a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica conforman los países de mayor relevancia de habla inglesa fuera de las Islas Británicas, que a través de invasiones de impacto significativo mayormente británico y de menor relevancia neerlandés y francés, exterminaron o desplazaron a la población originaria de dichas regiones, como sucedió en el norte de América, forjando colonias imperiales, dando paso a un periodo de asentamiento europeo, mayormente por países de Europa occidental, independizándose posteriormente como naciones soberanas, manteniendo un profundo legado imperial en su identidad y administración nacional, al mando mayormente por los descendientes de los invasores, con una población amplia y mixta eurodescendiente en las más altas jerarquías. En conjunto y unión se establecieron irónicamente como la nueva población originaria de dichas naciones, siendo muy recelosos de estas tierras que legítimamente no les pertenecían. Se convirtieron mayormente en una sociedad xenofóbica y racista, cuando en principio todos ellos provenían de un legado inmigrante y de agresores invasores, construyendo sus ciudades con fuerza laboral esclava, personas que ellos mismos robaron desde África por la denigrante convicción de que eran humanos sin valor solo por su diferente color de piel. Al tiempo de la abolición se liberaron, pero se mantuvieron segregados económica y socialmente, siendo discriminados hasta la actualidad por los descendientes de la raza que los raptó. Conjunto a ellos, las grandes oleadas de inmigrantes de otras culturas han conformado la gran diversidad de estas naciones, realizando generalmente los trabajos que ningún eurodescendiente está dispuesto a ejecutar, dejando a blancos y judíos en los niveles socioeconómicos superiores, negros y morenos de otras culturas en los inferiores, marcándose como naciones de origen étnico blanco cuando legítimamente no lo son, autodenominándose más propios de las tierras que robaron que a los pueblos que se las robaron. Aquí tenemos a Estados Unidos autoproclamándose como los americanos y a nosotros los verdaderos americanos como los indios. Por el otro lado, desde la extensión de Europa Oriental por los eslavos, también invadieron tierras ajenas, pero en vez de tener colonias imperiales en diferentes regiones culturales, se expandieron en una misma área geográfica, asentando una entidad política unificada, impulsando el comunismo como un sistema socioeconómico y político diferente a Occidente. Con capital en Europa, Rusia, más que otra cultura, es una extensión de la misma cultura europea con diferencial en la ideología sociopolítica. Y así es como Europa, siendo originalmente una pequeña porción geográfica, robó absolutamente todo el norte del planeta utilizándolo como su fuerte actual, invadiendo y extendiéndose simultáneamente desde el siglo XVI al siglo XIX, a forma de competencia entre Reino Unido, Francia y Holanda en diferentes regiones geográficas, los eslavos por Asia, todo desde el encuentro con América por parte de los españoles y portugueses desde finales del siglo XV. Regresamos a su origen, Europa, comandado por los países occidentales, como el centro de la oscuridad global actual, presentando la primer cara de la Kundalini, una de las tres caras de esta serpiente Kundalini, que se presenta como el centro de poder de todas estas extensiones ilegítimas, por una cultura bélica conformada por grupos étnicos de características fenotípicas de piel blanca, pelo rubio y castaño, ojo azul y verde, seres sucios y de extrema violencia bélica, que autoconsideran su zona geográfica como el centro y reino del mundo. Culturas que han utilizado la guerra como medio para invadir y robar tierras ajenas, hurtar riquezas materiales, violar mujeres, expandir su dominio y control, aumentando su poder. Al estilo de los narcos y criminales, entendían que era más fácil aumentar sus riquezas a través de la violencia que la creación misma desde métodos honestos y de esfuerzo intelectual laboral. Entre más muerte proporcionaban, mejor recompensados eran. Reino Unido, ganador indiscutible de esta práctica deshumanizada, inyectando toda riqueza externa extraída a su matrix origen, recaudando un exceso de riquezas que acumulaba en su mayor parte el poder oligárquico que desde entonces regía y comandaba, la conocida realeza y nobleza europea que en conjunto con el poder católico erigieron un sinfín de castillos y catedrales con su distintivo y siniestro toque gótico. Mismo poder oligárquico que actualmente imprime a nivel global la nueva riqueza, papel moneda, en favor de ellos mismos y de su supremacía racial cultural. A pesar de su macabra historia tanto dentro como fuera de su región, la población actual no muestra ningún tipo de arrepentimiento, mas sin en cambio han tapado y distorsionado el procedimiento violento
canalizando toda la atención al resultado, riqueza material, fuente primordial de su vanagloria, arrogancia y soberbia tan distintiva de Occidente, siempre obsesionados por el dinero y en constante búsqueda del poder. Yéndonos hacia su extensión occidental, al norte de nuestro hermoso continente, se presenta la segunda cara de la Kundalini, de la serpiente Kundalini, que hace presencia nuevamente con una imposición violenta a través de la milicia, de la guerra, para después dictaminar una única corriente de pensamiento que llevaría por consecuencia a una sola forma de vida, impulsando el sistema sociopolítico capitalista como la opción A para toda América y los otros dominados. A través de la hipnosis se incrusta un desenfrenado deseo material que se soluciona con dinero. Modus vivendi que por sistema condena al hombre en estar siempre encerrado en cajas estructurales o mecánicas con el único fin de que constantemente estén siendo programados, hipnotizados. Al paso del tiempo se empieza a desear lo que constantemente se ve. Riqueza material de tan altos estándares económicos, atípicos en realidad, se han vuelto típicos en pensamiento por propaganda. Mensaje sexualizado implícito y explícitamente que desarrollan fuertes deseos carnales sobre ciertas medidas, imagen, color. Con el eslogan del tan afamado sueño americano, donde la bandera de Estados Unidos termina más por venderse como una marca. Esfuerzos productivos de la población centralizados en producir, distribuir, promocionar y vender productos innecesarios que ellos mismos consumen por preconcepción programable, ansiedad, estrés, depresión. Triste vida monótona impulsada por el país que se autodenomina libertad. Y desde su extensión oriental al norte de todo el continente asiático se presenta la tercer cara de la serpiente Kundalini, nuevamente con imposición violenta, cultura bélica, impulsando el sistema sociopolítico comunista que se terminó convirtiendo en socialista y que actualmente es de economía mixta, como la opción B a seguir por el otro lado del mundo, creando un pseudodualismo desde la Guerra Fría, una gran confusión sistemática global y el ultimátum si es que lo establecido amenaza con cambiar. Por un lado, creando alianzas con posibles enemigos de Occidente, autoconsiderándose como el adversario más potencial, donde funciona el dicho del enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Por el otro lado, proveniendo de la misma cultura, siendo la bipartición de esta, del mismo grupo étnico, misma familia lingüística, mismos rasgos fenotípicos y de las mismas raíces genéticas. En comportamiento, misma actitud bélica, parados ambos en tierras ajenas producto de sus invasiones. Cuando el conflicto es real, se defienden como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Donde sea que haya conflicto de intereses internacionales, ambas milicias se presentan. Lo invades tú, lo invado yo. Tal vez consecuencia de ambos ser comandados por la misma oligarquía, poder que usa de títeres a ambos, uno por Occidente formando el frente dominador que arrasa a todos los que no pueden y responden con buena voluntad, el otro por Oriente, la contraparte, reuniendo a los descontentos que se están empoderando para conocer sus planes. Y con el mensaje mandado desde hace tiempo atrás, la convicción pública sobre esta adversidad está más que asentada. Así que si el poder de esta oligarquía entrara en riesgo, sus dos títeres, USA y Rusia, pelearán entre sí. Y si ellos llegaran a perder su poder, el planeta perdería a su humanidad, en consecuencia de la detonación del gran arsenal nuclear que esta sucia oligarquía posee y controla. Entonces su mensaje oculto es, o reinamos por siempre, o todos mueren. Tal vez esta sea la causa real por la que nadie los quiere enfrentar. Y así es como se presenta la serpiente de tres cabezas, rigiendo todo el norte del planeta, controlando el resto del mundo a su favor, por el norte de Asia, Europa Oriental, por el norte de América, Europa Occidental, sumándoles la extensión territorial más grande del sudeste asiático y el sur de África, dejando como resultado naciones eurodescendientes en plena cooperación y fraternidad con su origen étnico y cultural, más todos los territorios de mayor parte en ultramar bajo todavía la soberanía de lo que fue la fuerza imperial y colonial de Occidente, resultado de sus constantes invasiones para la extensión territorial desde su cultura origen, Europa. Entender esta realidad sociopolítica actual es de suma importancia para todas las culturas dominadas que han sido degradadas por la misma fuente. No conformes con sus grandes extensiones ilegítimas, han intervenido también en todas las demás culturas y regiones para dominarlas a su favor, entrando siempre con violencia deshumanizada, ganando por supremacía militar e imponiendo sus reglas para su propio beneficio, desfavoreciendo a todos los dominados dentro de sus tierras, imposición que se ha mantenido en los años por una constante intervención política, económica y social, manteniendo a las poblaciones en déficit intelectual, financiero y social.
por medio de la ignorancia, la deuda y el hambre. A través de hipnosis que crea su programación constante, esparcen el miedo, malos modos, desinformación, manipulación y divagación en las poblaciones, sumando economías desfavorecidas donde la gran mayoría se mantiene en mera supervivencia y vida digna en el mejor de los casos, dejando todos los frutos del mercado a favor de las élites económicas, occidentales en su mayoría y regionales en menor porción. Así, con la mente controlada en tendencia negativa y los bolsillos vacíos, los problemas sociales florecen, distanciando el entendimiento de los dominados para descubrir que esta fuente externa ocasiona su ruina, apuntando a los problemas sociales como el origen de su decadencia y no como el resultado de esta intervención foránea, dando como resultado tangible sociedades que alaban a su opresor y desquitan su frustración y coraje con el hermano o hermana que se cruzan a diario, y así dividiendo y segregando internamente a las culturas dominadas, los ponen a pelear entre ellos para que sea cada vez menos probable que se unan y se empoderen al entender que el enemigo no es el de al lado, sino el de afuera, aquel que nos han instruido para confiar, respetar y alabar.